Buenas tardes a todos. Seguimos en Proyecto Agalife, seguimos con el tratamiento de la enfermedad de Crohn y me acompaña la doctora Alicia López del Hospital del Mar. Alicia, vamos a hablar un poco ahora de fármacos antiintegrina, de vedolizumab. ¿Qué hemos aprendido en Chicago del vedo? Buenas tardes, Miquel. Pues el primer estudio que hemos destacado es el tratamiento, en la comparación de dos estrategias, dos tipos de pauta de tratamiento con vedolizumab para tratar la enfermedad de Crohn perianal. En este estudio, inicialmente, un ensayo clínico que se tuvo que finalizar antes de tiempo debido a un lento reclutamiento de pacientes, con lo cual lo que se evaluaban era tratamiento convencional, pauta de inducción 026 14-22 de vedolizumab respecto a añadir una dosis extra en semana 10. Y los endpoints que se evaluaban sobre todo eran clínicos a semana 30 en cuanto a la reducción de 50% o más de fístulas con drenaje activo. Finalmente se incluyeron 28 pacientes, 14 en cada rama de tratamiento, con un perfil de tratamientos previos comparables, solo que el tratamiento concomitante con corticoides fue ligeramente superior en los pacientes con pauta convencional de vedolizumab. Entonces, un 64,3% de pacientes con pauta convencional y un 42,9% de pacientes con pauta intensificada consiguieron el endpoint primario semana 30. Aquí os puedo enseñar la gráfica de los endpoints y un poquito los porcentajes que consiguieron. Llama la atención que describen una respuesta tan precoz como a semana 2, con un 50% de mejoría de fístulas en vedo convencional y un 35,7% de vedo intensificado. No se vieron efectos respecto a la seguridad, fue bastante comparable. Y respecto al basal, a semana 30 sí que se vieron reducción de media del PEDAI, de scores de dolor, del Banach score y sobre todo de los scores sobre el realce de gadolinio. Pero como digo, estos resultados son puramente descriptivos, dado que no se consiguió el número adecuado de pacientes para el estudio. Bueno, es un estudio que concluyó antes de lo previsto, pero yo creo que es muy interesante. En el caso de los anti-TNF tenemos excelentes estudios en enfermedad de Crohn perianal, pero para otros fármacos nuevos no tenemos estos estudios dirigidos a la perianal y creo que es importante hacerlos para saber qué dan de sí, en este caso vedolizumab, en el contexto de Crohn perianal. ¿Qué más aprendimos en Chicago? Pues existe un estudio también dirigido a valorar el mantenimiento en enfermedad de Crohn de la formulación subcutánea de vedolizumab, en este estudio. Entonces, lo que se evaluaban es, tras los pacientes que presentaban respuesta clínica tras la inducción a semana 0 y semana 2 de vedolizumab endovenoso, a semana 6, aquellos que respondían, como he comentado, pues estaban randomizados 2-1 a recibir vedolizumab subcutáneo o placebo. En este caso, el endpoint primario fue la remisión clínica a semana 52. Se incluyeron finalmente unos 409 pacientes, 275 en la rama de vedolizumab y 134 en rama placebo, de los cuales un 48% de los tratados con vedolizumab consiguió remisión clínica en semana 52 respecto a un 34,3% en los de rama placebo, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. También hubo una respuesta ligeramente superior en vedolizumab, 52 respecto a 44,8 en placebo, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa y de forma curiosa no se vio diferencias tampoco en las tasas en cuanto a pacientes con naif anti-TNF, ¿no? Respecto a recibir vedolizumab o placebo, no se vio un porcentaje mucho mayor. Sí que se vio que mayor proporción de pacientes normalizaron biomarcadores a semana 52 y los efectos adversos fueron similares en ambos grupos, con muy poquitas reacciones locales a la inyección de vedo subcutáneo. Con lo cual, los autores concluyen que estos datos de eficacia y de seguridad son consistentes al perfil terapéutico ya conocido del pacientes con enfermedad de Crohn que responden a la inducción endovenosa.
Pues de nuevo, está claro que es muy bueno disponer de fármacos subcutáneos. Una parte de los pacientes lo van a preferir y, por tanto, infliximab subcutáneo, vedolizumab subcutáneo, en definitiva, cuantas más opciones tengamos en nuestro armamentario, muchísimo mejor. Más datos de antiintegrinas que hemos visto en el AGA. Pues un metaanálisis muy curioso para evaluar en práctica clínica real el beneficio de intensificar tratamiento con vedolizumab en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa. Esto ya más o menos se había llegado a explorar en el Open Label, en la extensión del Gemini, y un poquito lo que resumen este metaanálisis con 5 artículos y un abstract, con un total de 297 pacientes, es que hasta más de la mitad de los pacientes, un 56,5%, consiguieron respuesta tras la intensificación a lo largo de 52 semanas. La mayoría de ellos, un 62,7%, lo hicieron en los primeros 6 meses. Dos de los artículos, además, dieron datos sobre remisión clínica, en los cuales un 42,4% de forma global habían conseguido remisión clínica, con lo cual sí que existe un beneficio en enfermedad inflamatoria de intensificar a aquellos pacientes que pierden respuesta o que no acaban de estar perfectos con vedolizumab. Bueno, es un fármaco que una de sus principales características es su excelente perfil de seguridad. Entonces, si el fármaco es seguro, aunque el precio puede ser un hándicap, tiene mucho sentido explorar qué da de sí la intensificación y por eso, con estos datos podemos pensar que es una opción en algunos casos, por ejemplo, con la pérdida de respuesta. Creo que nos queda un trabajo también todavía de Vedo. Cuéntanos, Alicia. Sí, bueno, hay un par que son un poquito similares, ¿no? O sea, hay un estudio que avala, pues un poquito como hablamos en la píldora antigua, el que ya sabíamos que recibir un anti-TNF y generar anticuerpos a un segundo anti-TNF hay más riesgo de generar anticuerpos, se quiso explorar un poquito este mismo efecto en los nuevos biológicos en vedolizumab y en ustekinumab. Entonces, aquellos pacientes, se valoraron pacientes de los que se disponían datos de inmunogenicidad anti-TNF previo y que estos pacientes cambiaban a vedolizumab o a ustekinumab, y lo que se vio es que en principio no cambiar de biológico no aumentaba el riesgo de inmunogenicidad y que no había diferencias entre usar o no inmunomoduladores con ustekinumab o vedolizumab en pacientes con o sin anticuerpos, porque prácticamente no desarrollaban inmunogenicidad con los nuevos biológicos. Tampoco se vieron diferencias significativas en el desarrollo de anticuerpos en pacientes, pues como comentaba, que tenían previamente anticuerpos a anti-TNF o no, con lo cual estos fármacos son mucho menos inmunogénicos que los anti-TNF. Bueno, pues no es ninguna tontería, es un dato importante. Evidentemente, tener que utilizar inmunomoduladores o no para este aspecto de evitar inmunogenicidad es muy relevante o puede ser relevante en algunos casos, porque al final pues todo puede resultar en aumento de efectos secundarios, etcétera. Por tanto, un punto a favor en cuanto a mejor perfil de seguridad o más simplicidad de tratamiento para los nuevos fármacos biológicos. Exacto, y de hecho, en esta misma línea, como he comentado, también hay otro estudio que informa un poquito sobre el beneficio que puede tener el hecho de hacer tratamiento combinado con inmunomodulador en pacientes que reciben vedolizumab o ustekinumab, ¿no? En este caso es un estudio prospectivo en el que se incluían todos los pacientes que iniciaban tratamiento con vedolizumab y ustekinumab y se valoraban respuesta clínica y remisión a semana 14, 30 y 54. En ninguno de los puntos evaluados se vieron diferencias respecto a remisión clínica o respuesta entre pacientes que recibían o no recibían inmunomodulador con los nuevos biológicos. De hecho, también existe os pongo aquí una gráfica que aportan los autores sobre curvas de supervivencia, que es digamos, la permanencia de los pacientes con el mismo tratamiento, y como veis, los pacientes llevaran o no inmunomodulador mantenían el mismo tratamiento, con lo cual esto acaba de confirmar que se pueden usar perfectamente en monoterapia y son igualmente de eficaces
y de seguros. Pues muy importante para estos dos fármacos que han supuesto una grandísima novedad, en su momento lo supusieron y nos han permitido ir más allí de los anti-TNF y que habrán rescatado y ofrecido mejor calidad de vida a muchísimos pacientes. Muy interesante este bloque de antiintegrinas. Gracias, Alicia. Y oye, a todos seguid viendo y escuchando estas píldoras, estos bloques de información condensada en el proyecto AgaLife. No os los perdáis.